Bien, hoy continuamos con nuestro pequeño tutorial de cómo crear una página web para empresa. El día de hoy toca crear lo que es la página de servicio. Les voy a mostrar uno de tantos procesos que hay para crear esta página. Y voy a empezar con lo que es el lienzo en blanco para responder una pregunta que me hicieron en el video anterior. De un suscriptor que me dice que a él no le aparece el menú predeterminado. Y le voy a explicar cuál es la razón. Mayormente, la razón es aquí en ajuste. Si lo tenemos en estructura de página, en lienzo de elementos, no nos va a aparecer lo que es la plantilla del header. Pero si seleccionamos la opción de por defecto, ustedes verán cómo no aparece de una vez nuestro header. Eso para que lo tomen en cuenta y es la solución en caso de que a usted no le aparezca lo que es el header. Ahora, claramente debe tener creado la plantilla de header para que le pueda aparecer. Es simplemente, en caso de que no le aparezca, usted viene a ajuste de página y se va a la opción que dice estructura de página y selecciona por defecto en caso de que esté en lienzo en blanco o en cualquier otra de estas opciones. Es fácil y sencillo de hacer. Ya después que usted tiene ya el header aquí agregado, simplemente dele a publicar para que se guarden los cambios. Y ahora sí, muchachos, vamos a empezar con lo que es el proceso de crear la estructura para lo que sería la página de servicio. Como le dije al principio, existen diferentes formas de cómo crear esta área. En esta ocasión, yo me voy a ir a lo que es Happy. Dentro de la librería de Happy, me voy a ir al área de página única y voy a seleccionar una página para crear esta estructura completa. La voy a ir buscando por aquí. Si se dan cuenta, hay algunas que solamente son para lo que es la versión Pro. Pero existen algunas como la que voy a utilizar en este momento, que es esta, que la podemos utilizar completamente gratis. Aquí simplemente le voy a dar insertar y voy a esperar a que termine el proceso de insertar. Aquí tengo ya lo que sería esta plantilla insertada. La voy a modificar completamente y le voy a agregar algunos campos adicionales o secciones también, para que se vea mucho mejor la página. Así que vamos a empezar de una vez. Bien, lo primero que voy a hacer, voy a guardar los cambios que hice y ahora me voy a ir a utilizar lo que es esta herramienta que se llama estructura, que es la que nos indica dónde está cada una de las secciones que tiene esta página. Bien, en la primera sección la voy a seleccionar y lo primero que voy a hacer en estilo es cambiar la imagen que tenemos de fondo. La voy a eliminar y voy a seleccionar la imagen que voy a utilizar, que sería esta. Aquí tengo ya la imagen completamente lista. Hay algunas cosas que no la voy a utilizar, que la voy a eliminar, como por ejemplo esta imagen, y simplemente le voy a dejar lo que es el texto y la pequeña descripción. Ya dentro de estructura vamos a hacer algunos cambios, como por ejemplo en posición de la imagen quiero que sea centro, ajuste que sea fijo, y en lo que es repetir no se repita, y en tamaño de pantalla que cubra. Esos serían parte de los cambios que voy a hacer en esta parte. En capa de fondo vamos a agregarle un color. En esta ocasión estoy trabajando con un color oscuro. Vamos a seguir esa misma línea. Usted puede hacerlo con el color que así usted decida, no hay ningún problema con eso. Simplemente aquí lo que les muestro las diferentes formas como la podemos crear. Por el momento, en lo que son los ejemplos, no voy a hacer ningunos cambios. Simplemente aquí en los botones voy a cambiar el color que tenemos. Vamos a ponerle el color naranja que estamos utilizando desde el principio. Y al pasar el cursor, vamos a cambiar también el color. Vamos a ponerle un color rojo. Ya aquí usted puede ponerle solicita cotización. Vamos a hacerlo. Aquí vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle la C aquí. Cotización. Y aquí iría la URL de el formulario que creamos anteriormente. Iría aquí colocada, y como es un pop-up, usted simplemente viene a lo que aquí etiqueta de dominio, selecciona pop-up
En la llavecita, vamos a buscar, creo que fue Edwin, vamos a ver si, que ahora mismo no recuerdo, vamos a ver, ok, aquí está. Lo selecciono y ya con eso, cuando le den un clic, lo lleva directamente o le va a aparecer lo que sería el formulario flotante. Aquí déjenme cambiar alguna otra cosa, como el color de texto. Aquí está. Pasa fue que cuando seleccioné el color rojo no le di enter para que se quedara fijo, y así quedaría. Volvió otra vez a cambiar. Elementos, no sé qué es lo que le está pasando últimamente, pero como que está teniendo algunos pequeños errores. Espero que con nuevas actualizaciones que vayan saliendo vayan cambiando. Bien, eso sería todo en esa parte. Ya en la siguiente parte vamos a ir cambiando, como por ejemplo, voy a colocar una imagen de fondo aquí también. Voy a ir aquí. Voy a buscar la imagen que utilicé en el slider para colocarla de fondo. Perfecto. Hacemos los mismos cambios, centralizado, que se repita, no repetir y que cubra, para que quede de esta manera. Esta imagen la voy a cambiar por esta. Ahí se me fue para donde no era. Ok. Selecciono, borro, busco la imagen y ahí la tenemos. Usted puede colocar cualquier otra imagen relacionado a lo que es esta área. Este es el área de diseño de página web. Vamos a colocar esto en negro, en blanco, mejor dicho, que el texto por igual. Esto también cambiaría. Y el botón vamos a hacer lo mismo. En esta ocasión lo que voy a hacer es que voy a copiar ok, y le voy a pegar el título aquí. Pegar estilo. Ok, ahí lo tenemos ya. Aunque lo puedo hacer, déjeme ver si me sale así, que me copie todo. Con todo y título, pegar desde otro estilo. Vamos a ver, aquí me dice que debo hacer control C. Vamos a hacerlo. Vamos a ver. Selecciono. Control V. Ok, elimino este. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer lo mismo por aquí. Vamos a seleccionar lo que es la imagen que voy a utilizar. Esta va a ser el área de lo relacionado a tienda online. Hacemos los mismos cambios. Centro. Fijo. Que no se repita. Y que cubra. Y modificamos esta parte. Hacer lo mismo con las etiquetas, con los títulos. Aquí vengo a lo que es contenido. Y aquí también descripción, hacemos lo mismo. Lo mismo por aquí. Y esto lo cambio aquí. Ya faltaría este. Vamos a dar aquí. Muy bien. Y ahí estaría. Cambiamos la imagen. Dijimos que esta era la de tienda online. Que hago lo mismo. Pongo control V. Vamos a ver. Ahí me salió. Elimino este. Ya tengo esta parte lista. Vamos a ver. Me falta una. Vamos a agregarla.
Vamos a hacer un duplicado de esto. Ok. Ahí lo duplicó. Y ahora lo que hago es, vamos aquí. Selecciono. Este es el duplicado, ¿verdad? Vamos a buscarlo aquí. Se supone que es este. Y lo voy a colocar aquí. Vamos a ver. Muy bien. Aquí lo tenemos y aquí lo único que vamos a hacer es cambiar imágenes. Ponemos esta por aquí. Y lo demás se queda igual. Ya los títulos los vamos a cambiar en unos minutos. Así que no se desesperen. Esto lo voy a eliminar, lo que es el área de... Aquí se han ido colocando algunos de los botones. Muy bien. Tengo esta parte lista. Y voy a agregarle un llamado a la acción. Vengo de nuevo aquí, a Happy, me voy a bloque. Y aquí busco lo que tiene que ver con los llamados a la acción. Estos son los que me ofrecen gratuitamente. Podemos utilizar 1, 2, 3, 4, 5. 5 podemos utilizar. En esta ocasión voy a instalar este. Lo voy a dejar así mientras tanto. Aunque esto sí lo voy a cambiar. Vamos a seleccionarlo. Ok. Vamos a eliminar este. Y el botón vamos a ubicarlo. Vamos a ponerlo un poquito más retirado. Y en apariencia vamos a subirlo. Que quede ahí. Ahí está bien, perfecto. Y por último, déjame darle a guardar los cambios. Por último, me voy a ir a agregar lo que es la plantilla del Fure. Vámonos de nuevo por aquí. Vengo aquí a mis plantillas. Y por aquí la tengo. Le doy a aplicar. Y aquí simplemente espero que la cargue. Ahora, muchos se preguntarán, ¿cuándo fue que hice una plantilla del Fure? La plantilla del Fure es muy fácil de hacer. Le voy a mostrar cómo se hace rapidito. Usted simplemente se va a la sección donde está el Fure, como pueden ver aquí. Se pone en esta posición donde dice editar sesión, le da un clic derecho y le da a guardar como plantilla. Y aquí usted simplemente le pone el nombre que usted quiera para así darse cuenta dentro de más plantillas que tenga disponible. Supongamos esta yo le puedo poner Edwin, ¿verdad? Le doy a guardar y ya aquí me la guardan dentro de esta cantidad y la tenemos por aquí, que es simplemente le doy a seleccionar, le doy a aplicar y ahí me la agregaría, como pueden observar. Así que es muy fácil de hacerlo. Ya después que usted tiene la estructura creada, simplemente usted puede guardarla como plantilla. Vamos a eliminarla porque no queremos duplicar este contenido. Y se quedaría de esta forma. Le doy a publicar. Y le damos a eliminar. Vamos a previsualizar para ver cómo se visualiza. Ok, perfecto. Los iconos pueden ser un poco más pequeños. Yo simplemente lo coloqué de ejemplo, pero usted puede colocar imágenes relacionadas a cada una de las sesiones. Entonces ahora aquí le voy a colocar lo que es cada uno de los títulos. Así que voy a seleccionar esta parte. Pongo aquí, le pongo diseño de página. Bueno. Vamos a centralizarlo. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Y eso sería todo. Le voy a agregar lo que es un color de fondo para que se note un poco más las letras. Vamos a ponerlo ahí. Esto lo voy a hacer en cada uno de los demás.
Vamos por aquí. Voy a capa. Color. Ok. Por último, le hago esto. Venimos aquí, colocamos el color de nuevo y ahí lo tenemos. Ya, faltaría sería colocar aquí. Vamos a ir aquí. La muestro por aquí. Y aquí colocamos lo que es el mantenimiento. Ya lo tenemos. Y todo listo. Y aquí usted colocaría una descripción relacionada a cada uno de estas secciones. Aunque lo recomendable es que cada sesión de esta tenga una página adicional donde se desarrolle un poco más lo que se ofrece dentro de los servicios. Es lo recomendable que debería de hacer, que al final, aunque no muestre esta parte, es lo que voy a realizar cuando ya la página esté lista. Aquí simplemente voy a agregar el llamado a la acción. Para ello me voy a ir aquí, voy a seleccionar añadir una nueva página, le voy a dar los cambios. Ok, no, ahí lo que me agrega es una página nueva, pero yo quiero ir a la página de inicio. Vamos a hacer algo. Me voy a ir aquí. Voy a cargar de nuevo esta parte. Muy bien, ya dentro de aquí copié lo que tiene que ver con el título. Lo voy a colocar por aquí, el que utilizamos para el llamado a la acción. Y este lo voy a eliminar, o déjeme hacerlo al contrario. Vamos a eliminar este. Y este es el que vamos a utilizar para agregar el mensaje. Lo voy aquí. Lo podemos poner un poquito más grande. Podemos dejar ahí. Y guardamos. Y previsualizamos. Y así quedaría. Algo que veo es esta raya que se ve aquí. Vamos a ver qué pasó ahí. Vengo aquí, avanzado. Ok, ya. Ya entendí. Vamos a dejarla así. Esta déjame ver si tiene la misma estructura. Ok, perfecto. Ok, eso es como informar para dividirlo de un área a otra. Esta podemos agregársela. Esto es 100 por aquí. O vamos a ponerle 20. Y 20 aquí. Ok. 20, 20, 20. Dios mío. 20. Ahora sí. Muy bien, en esta parte ya por último vamos a cambiarle el título que tenemos por aquí. Vamos a colocarlo, vamos a eliminar esta parte. Veamos, ahí lo tenemos. Vamos a colocarlo un poco más pequeño, lo dejamos ahí. Vamos a colocar una pequeña descripción. Vamos allá, seleccionamos el área y la colocamos aquí. Vamos a ponerle un poco más de peso. Vamos a ponerle en 400.
y el tamaño vamos a aumentarlo. En transformaciones, déjame ver cómo se ve en mayúscula. No, muy exagerada. Vamos a ver cómo se ve en 500. Ok, yo lo dejaría ahí. Vamos a darle a publicar y la damos a guardar. Y ahí quedaría bien. Ya por último, simplemente podemos agregarle animaciones como hacemos con las demás. Ok, efecto de movimiento. Ponerlo aquí. Algo así. Vamos a buscar lo demás. Aquí. Muy bien. Y este por igual. Y ahí. Vamos a previsualizar. Ok. Y ahí lo dejaría. Y bien, muchachos, ya hemos creado lo que sería nuestra página de servicio. Esta es una de tantas formas de cómo diseñarla. Espero que con las instrucciones que han visto puedan ustedes mismos crear su propia, con sus propios estilos. Simplemente agregando las sesiones que ustedes van a necesitar. Así que voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan me la dejan saber en la caja de comentarios. Estoy atento a cada uno de ellos. Y muchísimas gracias a todas aquellas personas que están suscritas al canal, que están siguiendo este tutorial. Y si usted todavía no está suscrito, suscríbase, active la campanita para que YouTube le avise cada vez que subamos un video. Y ya en el próximo video, que sería ya el último de este tutorial, sería lo que es la creación de la página de contacto. Así que estén atentos porque desde que salga ustedes puedan ir creando esa página. Así que nos vemos, muchachos, en un próximo video.